La verdad es un honor para el Centro de Fe y Culturas contar, sin duda, con la presencia de todos ustedes esta tarde. Pero sobre todo, ciertamente, de tener a Monseñor Rodrigo Mejía Saldarriaga aquí entre nosotros. Rodrigo es jesuita y antioqueño, con esos apellidos, pues sin duda es antioqueño, y desde muy joven salió para el África, sintió que debía irse a trabajar a ese continente. Y efectivamente, si no me equivoco, fue por allá por 1963, algo así, que lo mandaron al África y estuvo trabajando un tiempo allá. Regresó a Colombia a estudiar teología, hizo teología en la Javeriana en Bogotá y después, al terminar, ordenado sacerdote, hizo su tercera aprobación aquí en Colombia, que es la etapa final de formación de los jesuitas, y ahí sí se fue a trabajar al África, donde estuvo en el Congo, eso que se llamaba antes Zaire, estuvo trabajando en ese país 20 años. Ese país pertenece a un área del África que es, pues, como ustedes pueden imaginar, occidental. Pero después a él le pidieron que fuera a trabajar a África Oriental. Y hoy hace parte de esa provincia, de la provincia de África Oriental. Y vive en Nairobi. Fue provincial de esa provincia. Y cuando terminó de provincial, lo mandaron a trabajar en una casa de ejercicios por allá en Etiopía. Y allá, estando allá, lo llamó el Santo Padre, fue Juan Pablo II, si no me equivoco, o No, Benedicto. Benedicto. Benedicto XVI le dijo: estoy buscando un obispo para un vicariato al sur de Etiopía. No tengo a nadie más, pero encontré uno maravilloso, que es usted. Y a pesar de que los jesuitas tenemos el voto de no aceptar episcopados, entonces Rodrigo se acordó también que debía obediencia al Papa, porque también los jesuitas prometemos eso. Pero aquí estamos. Y fue nombrado obispo de un vicariato que se llama Soto, con doble T. Es al sur de Etiopía. Quizás él puede ahora contarles más en detalle cómo era ese vicariato. Claro, cuando llega a cumplir la edad para ser obispo emérito, 75, entonces deja la diócesis y, dado que ha dedicado toda su vida al África, entonces fue a vivir a Nairobi, donde actualmente reside. Bueno, yo no voy a extenderme más en la presentación porque el hombre que tiene la palabra esta tarde aquí es Rodrigo, vamos a escucharlo. De verdad también para nosotros es un honor como Centro de Fe y Culturas poder brindar a todos ustedes que sé que viven a fondo su experiencia cristiana estas 3 charlas que vamos a tener hoy, mañana y pasado mañana, con un tema que nos ayuda a disponernos a vivir con elementos renovados para ir más a fondo en las celebraciones litúrgicas, que quizás no las conocemos de memoria, pero lo que nos puede ofrecer Rodrigo esta tarde, mañana y pasado mañana, nos pueden dar más elementos para que vivamos con una interioridad más fortalecida y renovada estos 3 días donde vamos juntos a recordar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Rodrigo, tienes la palabra. Gracias por tu aporte y gracias por lo que nos vas a ayudar. Muy bien, ya, yo con esto Bueno, ya voy a poner. Muy buenas tardes todos y todas. Bueno, yo he aceptado yo no venía a trabajar, yo venía a ver a mi familia, pero cuando Gabriel Ignacio me pidió esta colaboración, yo no me podía negar en conciencia, porque precisamente mi gran experiencia de 60 años casi que llevo de vida en África ha sido el reto de la evangelización de la cultura, no de los individuos,
Uno puede hacer que una persona se convierta, recibe el bautismo y ya viene a misa y comulga y es una buena persona. Pero la cultura es otra cosa. La cultura es una mentalidad colectiva, es una opinión común que a veces es inconsciente, pero es parte del grupo. Y en África eso está muy agudizado porque coincide con la tribu. Y entonces, cuando la cultura es una cultura de tribu, la identidad de la persona no es la religión, es la tribu. Y en un momento de conflicto se reacciona no como persona, sino como miembro de la tribu, como miembro del grupo. Y entonces, claro, eso crea un reto a la evangelización. Y yo empecé a interesarme en esto de la fe, de la evangelización de la cultura. Desde 1994 ya empezaba yo a pensar que fue el primer sínodo de obispos sobre el África, convocado por Juan Pablo II. Y yo pude participar en ese sínodo, no era obispo, no estaba en el aula, pero hacía un trabajo fuera del aula del sínodo, ayudándole a redactar a los obispos del África Oriental sus intervenciones en el sínodo. Era un ambiente de fiesta, de celebración, porque en África todo se vuelve fiesta. Pero resulta que el mismo día en que empezó este sínodo, antes de que tuviéramos la misa inaugural en la Basílica de San Pedro, empezó el genocidio en Ruanda. Y ustedes seguramente habrán sabido de este enorme genocidio en Ruanda que para nosotros en nuestra vida eclesial se llamaba la estrella de la evangelización, porque había más de 62% de católicos, fuera de otros cristianos, muy válidamente cristianos como protestantes, anglicanos, etc. Sabemos por las crónicas que en principio era una lucha entre Hutus y Tutsis, ¿no? Que había motivaciones políticas, motivaciones de poder, de economía, como en todos los conflictos, esos ingredientes nunca faltan. Pero el problema era cómo podíamos llamar nosotros a un país que era el país más evangelizado del África y hacen un genocidio en donde católicos se están matando entre sí. ¿Dónde está la evangelización? ¿Qué hemos hecho? Y eso me llevó a hacer una evaluación y a empezar una evaluación. ¿Qué ha faltado? Y en realidad el Papa Francisco me influyó mucho porque él en su exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio trajo una frase que me inspiró y dice: es imprescindible, es imperante evangelizar la cultura para poder inculturizar el Evangelio. En África hay un gran deseo de tener un cristianismo africano, pero se supone que se tiene ya el cristianismo, y eso no es verdad. Ese es el problema. Tenemos liturgia, tenemos sacramento, pero en un momento de conflicto la identidad es tribal. Y los valores tribales y los valores colectivos no se han tocado. Cuando algo está en contra del Evangelio, como que se pone entre paréntesis, pero no se ataca. Doy un ejemplo que es un caso muy común en África, que es la mutilación femenina, mutilación genital femenina. Es una práctica que afecta a más del 76% de las niñas en África Oriental, en donde yo estoy. Y si usted se pronuncia contra eso, especialmente una persona como yo, un extranjero, lo primero que me dicen es: usted no entiende la cultura. Pero es católico, sí, claro, va a misa. Y comulga y todo, y cree en todo el credo, no hay problema. No es problema de doctrina, es problema de pertenencia a un grupo que le da la identidad. La primera identidad no es cristiana, es tribal,
es cultural. Y eso crea muchas contradicciones. Entre ellas, precisamente, es aceptar un valor que no es cultural y que muchas veces es contracultural, que es la misericordia. No hay cultura que integre culturalmente el perdón. Perdonar es muy difícil. Perdonar es prácticamente humanamente muchas veces imposible. Uno encuentra personas de buena fe y buena voluntad que dicen, yo quisiera perdonar, pero no me siento capaz. Y yo le digo, tiene toda la razón. El perdón no es humano, es una gracia de Dios. Y por eso realmente hay que pedirla, hay que pedirla. Pero para mí el termómetro del cristianismo es la capacidad de perdón. Y esa es la misericordia. Yo viajaba en un avión de Dar es Salaam a Nairobi y era un avión mediano, un vuelo corto de 2 horas. Y había una fila de 2 asientos y la otra de 3, nada más. Pero junto a mí había un señor muy bien vestido, con vestido occidental, con su corbata muy elegante. Y yo estaba de clergyman y me pregunta, ¿usted es un sacerdote católico? Le dije, sí, ¿cómo no? Soy un sacerdote católico. Ah, pues yo trabajo en un banco, yo no soy católico, yo soy musulmán, pero admiro mucho la actividad social de la iglesia porque nos llegan los fondos, estamos al corriente de los proyectos de educación, de salud, de desarrollo, etc. Y admiro mucho la iglesia católica. Le dije, bueno, muy bien, muchas gracias por eso, pero muy bien. Él quería hablar, sentí que él quería seguir hablando y al ratito me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que hay una cosita, un detalle, me dice él, que ustedes quizá pudieran mejorar en la iglesia católica. Él no hablaba de la iglesia católica, él hablaba de los países cristianos. Claro, como es musulmán, nosotros hablamos del Islam, que es muchos países, ellos hablan de países cristianos, del occidente cristiano. Le dije, sí, bien pueda, dígamela, no hay ningún problema. Todo lo que nos ayude está bienvenido. Mire, el problema de ustedes en Occidente y en las culturas occidentales es que ustedes perdonan. ¿Cómo? Sí, es un problema. Ustedes cogen un ladrón, lo meten en la cárcel 1 o 2 meses, tal vez hasta 1 año o 2 años, un delincuente mayor, pero después cuando cumple la condena lo sueltan. Y él vuelve a empezar. Y él sigue cometiendo los mismos crímenes. Y por eso ustedes en el occidente, especialmente en las grandes ciudades, hay tanta delincuencia en las calles y tanta inseguridad. Y eso vale para ciudades muy evolucionadas como Nueva York, Chicago, Detroit, en donde realmente es peligroso salir solo a ciertas horas de la noche. En cambio, en nuestros países musulmanes, usted puede llegar, si es un estado islámico, usted puede dejar su carro parqueado en la calle, sin llave, sin echarle seguro a las puertas, puede inclusive dejar la llave del contacto pegada, irse y a la semana usted volverá, nadie habrá tocado ese carro. Porque el que toque ese carro y lo acusen, si es su primera vez, es la mano izquierda. Si es la segunda vez, es la mano derecha. Y si es la tercera vez, es la cabeza. Y esa es la Sharia. Esa es la ley. Y ahí no gastamos tiempo en abogados y en procesos. No, bastan 2 testigos que digan eso y usted queda acusado. Y claro, la gente sabe eso, que allí no hay perdón, no hay misericordia y se maneja muy bien. Y la gente no hay delincuencia. Yo le dije, sí, eso que usted dice es verdad, porque también me ha tocado ocasionalmente trabajar en otros países de África y entre ellos el Chad, que es un país musulmán en mayoría. Y cuando llegué al Chad, llegué a la residencia del obispo, donde estaba alojado, y yo vi que sí, había una reja
principal para los carros que entraban, pero no había centinela, la reja no tenía candado, nada, sino que toda la noche. Y le pregunté, ¿y aquí no cierran por la noche? Dijo, no. ¿Y dónde está el centinela? No, ese oficio no existe aquí en Yamena, que es la capital del Chad, porque aquí nadie roba. Aquí saben que cuando roban eso es arriesgan la vida y entonces la ley, es la ley musulmana. Entonces le dije, sí, eso es verdad. Lo único es que nosotros perdonamos en el sentido de que no queremos que la gente se comporte bien por miedo, sino por convicción. Que uno deje de robar, no porque me pueden cortar la mano izquierda, sino porque tengo que respetar la propiedad de la otra persona. Por respeto a los derechos, pensamos, y eso es más difícil, eso es un gran proceso, pero es por convicción, no por miedo. Yo traté de explicarle, pero al final le dije, eso que usted llama un detalle que podríamos arreglar, usted, si quiere que le diga, ha tocado el centro de lo que es el cristianismo. Porque el cristianismo está condensado en una sola oración, que es el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, que es firmado por Jesús de Nazaret, dice, perdónanos a los que nos perdonan nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que hay un legamental en la reconciliación con Dios y con los demás, que el que no está dispuesto a perdonar a los demás, pues está tal vez en vía de cristianización. Y eso en las culturas es muy difícil. Encontrar una cultura que favorezca el perdón es muy difícil. Y encontrar una teología, y ese fue otro gran descubrimiento que hice, encontrar la teología de la misericordia es todavía más raro. ¿Por qué? Porque si ustedes, curiosidad, toman el Catecismo Católico, publicado durante Juan Pablo II también, busquen en el índice de materias al final, cuando están los temas, etc., la palabra misericordia. Tiene una mención en todo el libro, una sola mención. Y no sobre la misericordia de Dios, sino sobre las obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales, como nos enseñó el Padre Astete. Es la única vez. Tenemos que practicar las obras de misericordia cuando haya tiempo. Pero en tiempo de conflicto es muy difícil. Es muy difícil. Amar al enemigo no existe en ninguna cultura. Ese es el problema. Y entonces me he puesto a averiguar por qué. Y realmente me ayudó mucho un libro que salió publicado en Alemania en 2012, algo así, por un buen teólogo cardenal, retirado ya, cardenal emérito, Walter Kaspers. Walter Kaspers escribió un libro que se llama Misericordia. No sé si está traducido en español, yo lo leí en inglés, y él le regaló un ejemplar al Papa. Y eso fue lo que desencadenó que Francis nos invitara en el 2015 a un año de la misericordia, si no se nos ha olvidado ya. 2014 fue el año de la misericordia. Y eso fue un gran reto, pensar en eso. ¿Por qué? Porque el cardenal dice, hay razones por las cuales hemos olvidado la misericordia. No solamente la nuestra, sino la de Dios. Pensamos que es una de tantas virtudes que tiene Dios. No, no es una de las virtudes que tiene Dios. Es la virtud característica de Dios, es ser misericordia. Y él cita a Santo Tomás de Aquino, para que no vayan a pensar nadie que está inventando una teología nueva, sino que hemos olvidado lo antiguo también. Y dice que Santo Tomás dice, la virtud característica, típica de Dios es la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es amor, lo dice San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4, Dios es amor. Y donde quiera que haya amor, Dios está allí.
Dios es amor. No es que ama y haya otra fuente de amor, no hay otra fuente de amor, es Dios. Y la misericordia, dice Santo Tomás en su texto, es la forma más exquisita del amor. Cuando yo perdono, es el acto de amor más difícil y más eficaz y más genuino de que yo respeto y quiero a la persona. Entonces, claro, esto se ha olvidado mucho, porque se insiste en otras cualidades de Dios, en otros mandamientos de la iglesia, etc. Pero como no están los 10 mandamientos, entonces no es obligatorio. Y ahí tenemos ya una primera dificultad. El cardenal en su libro dice también que hay una razón estructural de la formación de los pastores en la iglesia, no solamente católica, sino en todas las iglesias cristianas. Cuando nosotros nos formamos como sacerdote, en cualquier diocesanos o religiosos, el currículo es muy claro. Filosofía primero, teología después. No se admite a nadie a teología sin haber hecho la filosofía primero. ¿Por qué? Porque la teología emplea mucho el lenguaje de la filosofía, lenguaje aristotélico. Así la compuso Santo Tomás de Aquino y los demás teólogos de la Edad Media. Entonces, para organizar el cerebro y habituarlo a ese lenguaje familiar de la filosofía, primero se estudia la filosofía y luego la teología. ¿Pero qué sucede? En la filosofía también hay un tratado sobre Dios, pero es un tratado filosófico, no bíblico, sino que usando la razón y las fuerzas de la razón natural, se deduce que tiene que haber un ser superior distinto al mundo creado, que es el autor de todo lo creado, que es infinito, eterno, omniperfecto, omnipresente, omnipotente. Bueno, es completamente el otro. Y ese es un principio que rige la creación y rige toda nuestra vida. Pero no se habla de la misericordia en filosofía. No hay tratado de misericordia en filosofía. Entonces sucede que el estudiante seminarista de teología, cuando empieza, ya llega a la teología con una configuración, está formateado para entender a Dios. Y le está aplicando a Dios conceptos humanos. Trata a Dios antropológicamente, con el uso de la razón. Y por ejemplo, la misericordia se considera como una debilidad. Usted debiera haber castigado, haberse vengado de este tipo, pero bueno, le dio lástima o no quiso hacerlo, es voluntario suyo y usted lo perdonó. Pero si usted hubiera un carácter más fuerte, usted hubiera sido, no, es una injusticia lo que se me ha hecho y hasta el final yo tengo razón y no perdono. La misericordia como una debilidad, como un acto que es menos eficaz, es como una manera de resolver el conflicto sin que nadie se enoje, etc. Y se calla uno. Callar, sufrir y callar. Y entonces, naturalmente, esa concepción de la misericordia no se le puede aplicar a Dios, porque la misericordia tiene otra forma de manifestarse, es la compasión. Uno se mueve a compasión, se afecta emocionalmente ante una víctima, un niño que sufre, una situación humana. Dice, no, es que eso me conmueve. Eso es la compasión, es un sentimiento muy humano, eso no se necesita estar bautizado para sentirlo, eso es una cosa humana. Entonces, eso Dios no lo puede sentir, porque sería un sufrimiento, una debilidad de Dios. Dios conoce todo, sabe por qué ocurre todo, Él es insensible. A Dios no lo puede mover nadie de fuera emocionalmente. Él es la fuente, Él es el motor inmóvil, como decía Aristóteles.
Entonces, eso en griego tenía una palabra que era la apatheia, la apatía que pasó a nuestra lengua, que no es simplemente desinterés, sino que es apatía. No se puede padecer, Dios no puede padecer, y la compasión hace padecer. Entonces, eso no es una virtud de Dios. Y por eso, si no se profundiza, la realidad es que la misericordia nos obliga a revisar la imagen de Dios que de hecho tenemos. Que el grande, el omnipotente. Llega Jesucristo y eso cambia todo. Cambia todo porque viene a revelar la misericordia de Dios. Pero entonces con la parte cultural ya formateada, ahí viene el choque y la misericordia es perdedora. Sale más la justificación política, la justificación económica, el valor de la paz, del orden, de esto y de aquello, y entonces naturalmente la misericordia se vuelve opcional, no es obligatorio. Esto que parece una contradicción, es peor cuando se compagina con la justicia, porque Dios es supremamente justo. ¿Y cómo se puede ser justo? Aplicar la ley, castigar al culpable, absolver al inocente. ¿Dónde mete usted la justicia, la misericordia ahí? No hay lugar para una justicia concebida como justicia punitiva. No hay lugar para la misericordia. No hay una tercera alternativa. Usted o condena o absuelve, y eso es todo. Y pensamos que Dios es justo así, con la justicia punitiva nuestra. Eso es un gran error. Es un gran error porque Jesucristo vino a comer con los pecadores, a buscar la oveja perdida, a buscar a los no creyentes, etcétera, etcétera, y más aún contra el estatuto religioso establecido, criticando a los líderes de la religión porque despreciaban al pobre, etcétera, etcétera, y es completamente distinto el mensaje. También es cierto que la Biblia no la Biblia, sino la lectura nuestra de la Biblia es culpable de por qué hayamos olvidado la justicia. Dios es terrible, Dios es cruel, Dios es castigador, el Dios vengador. Ahí está el diluvio, ahí está Sodoma y Gomorra, ahí está el exilio en Babilonia. ¿Y dónde está la misericordia de Dios en la Biblia? Entonces, claro, no se toma en cuenta que toda la Biblia es un proceso pedagógico de educación de un pueblo, no de individuos, de una cultura, tratando de formar una cultura de amor al enemigo, tratando de formar una cultura de fraternidad y de convivencia, y tiene etapas y toma siglos. Y por eso al principio, y lo dice la carta, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, Dios sí castiga, claro. Como un padre bueno castiga a su hijo. El que no castiga al hijo no lo educa. Y el niño a lo mejor no le gusta y se va a revolucionar contra los padres. Más tarde podrá entender o no. Pero el papá lo hace por el bien del hijo. Y puede ser, naturalmente, la manera de hacerlo puede ser violenta, que es distinto, puede ser más o menos pedagógica en el estilo de castigar, pero que el castigo hace parte del proceso hacia la misericordia es una realidad. Lo interesante es que no se nota y no se tiene en cuenta que en estos textos de la Biblia, siempre, desde el Génesis, cuando Adán y Eva, en esa lectura de tipo mítico, es una reflexión sapiencial, no es histórica, los echa del paraíso, les dice que tienen que trabajar, que la mujer va a sufrir, todo eso, pero ya les promete una salida, les promete una victoria final. Yo pondré enemistad entre ti y la serpiente que te hizo caer, entre el poder del mal y el poder del bien. Y un descendiente de esta mujer le aplastará la cabeza al poder del mal. Es lo que llaman la
promesía premesiánica del Génesis. Ya en el Génesis, a Adán y a Eva se les hace la promesa de un redentor, de alguien que viene a aplastar la cabeza del mal, no a matar a los malos, sino a aplastar la cabeza del mal, para que pues, se pueda vencer el mal. Y en todas las maneras, en todos los castigos, aún en el exilio, todos los profetas anuncian: yo los voy a volver a regresar a su país. El pueblo de Israel había caído en la idolatría completamente, necesitaba esa purificación, pero dice, eso no es venganza, es un castigo pedagógico, ustedes volverán, aun los muertos los resucitaré. La profecía de Ezequiel, capítulo 36, profetiza sobre estos huesos secos y vuelven a tomar carne. Es una manera simbólica de decir, yo los vuelvo y los sigo bendiciendo. Y Dios en ese proceso hace pactos y alianzas con el pueblo. Y Dios siempre es fiel a su promesa. Siempre es fiel, castiga, pero es fiel a su promesa. O sea, la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengador, castigador, cruel, iracundo, es completamente errónea. Y en el Éxodo, en el capítulo 23, yo los invito a leer la oración de Moisés, que en el capítulo 34, pidiendo misericordia para el pueblo, porque es un texto en que Moisés recibe el mensaje: han adorado el becerro de oro, infieles a la promesa de Dios, y entonces Moisés destruye las tablas de la ley, destruye el becerro de oro, y va y sobre otra vez a Sinaí, y Dios le dice: yo voy a destruir a este pueblo, y te conservo solamente a ti y a tu familia. Y ahí en ese capítulo aparece esta oración que Moisés le dice a Yahvé: no es mi pueblo, es tu pueblo. Yo no los engendré. Yo no tuve la idea de traerlos aquí. Si tú los exterminas, los egipcios se van a burlar. ¿Qué Dios es ese? Un Dios que libera a su pueblo para matarlo en el desierto. Eso no tiene sentido. De manera que, si quieres, extermíname a mí, pero perdona a tu pueblo. Es una maravilla de relación con Dios. Entonces Dios se arrepiente, pues esto es todo simbólico naturalmente. Dios se arrepiente y bendice otra vez al pueblo y sigue en su camino en el desierto. Pero la lectura del Antiguo Testamento nos puede llevar inconscientemente a una concepción violenta de la acción de Dios. No solamente eso, sino una noción errada de lo que llamamos el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo se entiende el temor de Dios? Si es misericordioso, ¿de qué tiene miedo? Parece que eso está en contradicción. Entonces, el temor de Dios se debe entender como temor de ofenderlo, temor de desagradarlo, temor de tomar otro camino que no es el de él, temor de abandonar la voluntad de Dios y seguir nuestro propio plan. Es muy análogo, muy cercano a nuestra experiencia humana con nuestros padres y abuelos. La relación entre nietos y abuelos y padres e hijos, ya los padres bien ancianos, es una relación de gran respeto, y uno tiene inclusive miedo de decir algo que imprudentemente o inconscientemente los va a herir. Y uno no quiere herir al abuelo, no quiere herir al papá. Quiere realmente, ya sabe que le ha dado la vida, que le ha dado el ejemplo, etcétera, la educación, y lo que hay es gratitud. Pero el temor está en romper esa confianza hiriendo al otro. No es el temor de que el papá me va a castigar. A un hijo de 25, 30 años no lo van a castigar el papá, ni el abuelo tampoco. Es distinto. Entonces, estas cosas hay que revisarlas, pero realmente yo he notado, y esa es mi experiencia
de que en nuestras catequesis falta esto. Se da por descontada la noción de Dios, pero en esa noción de Dios no hay misericordia. En esa noción de Dios no existe la misericordia como una condición fundamental de la unión con Dios. Tiene que venir Jesús para decirle, si vas a ofrecer tu sacrificio y te acuerdas que alguien está contra ti o que lo has ofendido, deja tu ofrenda, no participes en el sacrificio, vete a reconciliar con tu hermano y ya vuelves. ¿Qué tal que aplicáramos esa regla como obligatoria? Pero la tomamos como un consejo. Ese es ser cristiano, es simplemente ser cristiano. El profeta Oseas, ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, el verso 6, dice una frase que la retoma San Mateo en las bienaventuranzas, dice, misericordia quiero y no sacrificios. La religión no está en los sacrificios. Los sacrificios son una expresión nada más de lo que es una vida interior, de lo que es la religión. Pero nosotros, inclusive los sacerdotes, tenemos muchas veces conversando entre nosotros, fulano de tal, ese es un gran católico, todos los domingos viene a misa. No falta la misa del domingo. Maravilloso. Nadie está contra eso, una fidelidad muy grande. ¿Cuánto le paga a sus empleados? Pues no sabemos. ¿Cómo trata a su mujer? No sabemos. ¿Quién es de enemigos y se reconcilia con nosotros? No sabemos. Entonces hay un divorcio entre la cultura de todos los días y la cultura típicamente religiosa, que es litúrgica, sacramental y de celebración. Y ese gran divorcio causa genocidios. El primer sábado teníamos en el Concilio Africano, en el Sínodo de los Obispos Africanos, conferencia stampa que llaman los italianos, es decir, que hay un panel de 3 obispos que recibe a todos los periodistas. Y los periodistas pueden preguntar lo que quieran. Y al fin de la primera semana, yo estaba presente, porque yo no podía ir como teólogo. A los teólogos nos tienen miedo. Pero tenía que ir como un periodista. Y yo era, pues, representando el periodismo, no sé de qué, nunca me ha tocado. Y estaba presente ahí y viví una experiencia tremenda. Y fue esta. El periodista del Le Figaro francés, que no es propiamente católico y muy anticlerical, le hizo la primera pregunta al obispo. Le dijo, ustedes llamaban a Ruanda la estrella de la evangelización, y mire lo que está pasando. Ya van 500.000, 250.000 muertos, y son católicos todos, prácticamente, son 62% de católicos, y fuera de eso hay otros cristianos también comprometidos. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cuál ha sido la evangelización de ustedes? Y el obispo, muy amigo mío hasta por cierto, porque era un congolés, y yo lo conocí mucho, Monseñor Laurent Monsengo, que fue cardenal más tarde, ya murió, y arzobispo de Kinshasa, le respondió con una gran sabiduría. Le dijo, no voy a esquivar la respuesta, yo le voy a responder. Pero antes de que yo lo responda, le voy a dar una pequeña reflexión para que usted entienda mejor mi respuesta. Y es esta. Si nosotros en África somos cristianos, es gracias a ustedes de Europa. Ustedes en Europa fueron los que trajeron, los misioneros eran todos europeos, irlandeses, ingleses, belgas, franceses, portugueses, todos venían de Europa. Y nosotros tenemos que reconocer históricamente eso. Más aún, para nosotros se nos ha presentado que Europa era la civilización cristiana, en donde todo el mundo es cristiano. Es una cultura cristiana. ¿Y ustedes cómo se arreglaron en una cultura cristiana para organizar 2 guerras mundiales?
para matar 6 millones de judíos. Y en ese momento, precisamente en ese momento, en Irlanda, los católicos y los protestantes matándose entre sí. Un silencio en la sala, nadie sabía. Dijo, yo no digo esto, le dijo el arzobispo, para ponerlo a usted en aprietos o para sacarlo a usted, no. Mi propósito es hacerle entender una realidad que no se tiene en cuenta. El espíritu del mal, no quiso decir Satanás ni el diablo como para que no se imaginen con cachos y cola y todo. Dijo, el espíritu del mal tiene pasaporte internacional. Esa frase fue tremenda. Porque dice, lo que está pasando ahora ha pasado en Europa, ha pasado en toda la historia y ha pasado en la historia de la iglesia y en la historia del cristianismo. Entonces, eso hace que realmente la misericordia aparezca utópica. Es una cosa muy bella, muy bonita, es una idea maravillosa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Claro, si usted se aguanta y tiene misericordia, cuando se muera, encuentra misericordia en la otra vida, no en esta, en la otra. Y eso ya está muy vecino al opio del pueblo del que habló Marx, que la recompensa no es ahora, mientras más sufran, más misericordia les van a dar después. Sufran ahora bastante y verá que más tarde llegará el premio. Pero para esta vida no hay misericordia. Sin embargo, en el juicio final, si ustedes leen el capítulo 25 de San Mateo, en el juicio final no nos van a preguntar cuántas misas oímos. No, nos van a preguntar, nos van a decir, yo estaba desnudo y me vestiste. Yo era ignorante, me instruiste. Yo estaba enfermo, me visitaste. Yo estaba en prisión, culpable, guerrillero, lo que fuera, pero me visitaste. Entra en el reino de Dios. En el último día vamos a ser examinados sobre la misericordia. Pero esa misericordia, de nuevo, no viene de nosotros. No es un esfuerzo, no es una estrategia política para hacer un orden social. Así no funciona. La misericordia ha de ser una gracia que recibimos desde el bautismo. Es la manera más exquisita de la caridad. Pero nosotros entendemos la caridad como dar limosna. Las obras de misericordia son corporales y espirituales. Pero lo interesante es que esas son más bien las manifestaciones de compasión con los que sufren. Hay dos maneras de entender la misericordia. Las dos son válidas, pero son muy distintas. Una es la compasión ante los que sufren y reaccionar cristianamente ante ellos. Muy bien. Pero la segunda es perdonar al enemigo. Perdonar al que nos ha ofendido injustamente, al que no tiene razón, al que sin motivo de ninguno o con un motivo erróneo me ataca a mí, me atacó, me hiere, me quiere oprimir a mí. Esa es la forma de misericordia, que es la reconciliación. ¿Por qué los tratados políticos de paz permanentes nunca duran? Porque son una convención de negociación, de negociar. Usted acéptame esto de mí, yo acepto esto de usted, y nos dividimos las injusticias entre los dos. Y entonces hay un cese el fuego. Eso no dura. Mientras no haya realmente reconciliación, eso no dura. Entonces, claro, la verdadera justicia es la imagen de Dios. Jesús la predicó siempre, pero quizá hay dos parábolas que quiero mencionar específicamente en el capítulo 15 de San Lucas, que es lo que llamamos la parábola del hijo pródigo, que hoy por hoy ya no se llama así, porque el hijo pródigo no es el protagonista de la parábola. El protagonista de la parábola es el papá, es el padre del hijo pródigo.
Entonces la llaman la parábola del Padre Misericordioso. Y ahí se ve que el padre toma inclusive la iniciativa de salir a su casa cuando ve que está llegando. Acoge al hijo, lo perdona, el otro está arrepentido, dice que no merece llamarse hijo, que lo reciban como un empleado, etc. Y el hijo, el padre reacciona de una manera increíble, haciendo una fiesta, matando el buey cebado, todo lo que ya sabemos. Pero bien, no se acaba ahí la parábola, cuidado. Viene el hijo mayor, oye la música, oye la fiesta, le cuentan de que es porque ha venido el hijo menor y se muere de la rabia. No hay perdón. Claro, yo he estado aquí, nunca he hecho nada malo, he observado todo y nunca me han dado ni siquiera un cabrito para hacer una lechona o alguna cosa. No. Y en cambio llega este que se gastó toda la herencia y matan al buey cebado. ¿Es eso justicia humanamente? No. Pero entonces, ¿qué sucede? Que el papá sale de la casa, tratando de convencer al hijo mayor y le da la razón. Pero el hijo mayor dice, este hijo tuyo, no dice mi hermano. El texto es muy claro. Ese hijo tuyo ha hecho esto y esto. Dice, pero si es que lo creíamos muerto y ha vuelto y es carne de nuestra carne. Nada. Cuando a mí me preguntan cuál es el mecanismo de la condenación eterna, yo digo, es el rechazo nuestro de entrar a la fiesta. El rechazo nuestro de convivir en una fiesta en la cual a lo mejor nos encontraremos grandes pecadores que nosotros creíamos y están en el cielo. Hay una parábola que un padre belga la pone, que está entonces en el juicio final, y claro, la gente dice, ¿por dónde irá a venir Jesús? ¿Por allá o por allá? Porque es muy importante, si viene por allá, la derecha es aquí, pero si viene por allá, la derecha es allá. Es mejor estar a la derecha para estar seguros, a la derecha del juez. Y de pronto hay un murmullo, un rumor. No se preocupen, parece que los va a perdonar a todos. ¿Cómo? ¿Que los va a perdonar a todos? No, eso sí no. Yo voy a estar ahí con todos los asesinos, todos los delincuentes, todos los que han matado, todos, y voy a estar en el cielo con ellos. Jamás. Los que piensan así en un momento dado, automáticamente se encontrarán a la izquierda. Eso es lo opuesto al cristianismo. Ni siquiera desear compartir el perdón con otros, no. Es absolutamente, la justicia punitiva lleva el valor supremo del orden y de la vida social. Y claro, eso lo veremos mañana, cómo se integran misericordia y justicia, pero en los salmos sí se integran, y ustedes lo pueden leer perfectamente. Es evidente que, como conclusión, que nuestro mundo, no solamente África, nuestro planeta hoy, fuera del problema de la ecología, sufre una polución en que se está ahogando la misericordia. Y entonces el poder usa la tecnología para aplastar, para resolver los problemas. Y pensamos que matando a todos los malos se acaba el mal. Eso es un error. Nacen otros malos, no se preocupen. No somos misericordiosos por naturaleza, nadie tiene misericordia por naturaleza. Puede haber gente más agresiva, gente que reacciona más inmediatamente, otros que se demoran más en reaccionar, pero reaccionan más tarde, que dicen que la venganza es un plato que se come frío. Bueno, y lo que pasa es que si no nos educamos para la misericordia, estamos favoreciendo una vida social violenta y de venganza. Es una sociedad de competencia económica, académica, política, en donde el adversario, hay que destruir el adversario. Aún si no tenemos en cuenta esto, la educación secundaria en
nuestros colegios y escuelas, el exaltar al primero de la clase crea cierta lucha entre ellos, que les cuento francamente, a tal punto en Kenia se publican los nombres de los primeros, dijéramos bachilleres que llamaríamos aquí, en la primera página del periódico. Y yo he tenido que resolver casos de familias que la niña o el niño que estaba en secundaria comete suicidio porque no fue el primero, porque le ganó el otro o la otra. No solamente eso, gente que era completamente normal, cristiana, etcétera, van donde el hechicero para hacerle el maleficio al inteligente y que no gane el examen. Esa es la sociedad en que vivimos. Y la prueba de que no somos misericordiosos por naturaleza es muy sencilla. Fíjense en las reacciones de un bebé. Un bebé que coge, supongamos que un bebé de varios meses, la mamá lo coge y está jugando con un cuchillo. ¿Qué hace la mamá? No entra en diálogo, nada, sino que coge el cuchillo y se lo quita. ¿Qué hace el bebé? Se enfurece y le pega a la mamá. Nadie lo va a acusar, porque claro, eso es una reacción física y espontánea, eso no es culpable. Pero si el mismo que le pegó a la mamá cuando tenía 6 meses le pega a la mujer cuando tenga 34 años o 50, ya la cosa es distinta. Pero el instinto está ahí. O sea que esta parte puede parecer muy negativa porque no entro mucho en los textos, que mañana quizá entraré más, en las nociones entre justicia y misericordia, pero nos da una idea de la necesidad de repensar nuestra imagen real de Dios, no sin muchas teologías, sino, hombre, realmente, Santiago en su carta, en el capítulo 2 de la carta de Santiago, dice, el juicio será sin misericordia para los que nunca tuvieron misericordia. Pero los que tuvieron misericordia se van a reír del juicio. Ahora estamos en Semana Santa. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús en la cruz? Misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es que lo que están haciendo está bien, es que no saben lo que hacen. Y yo estoy convencido que en ese momento todos los que fueron autores de la pasión de Cristo quedaron perdonados, aunque no lo supieran. O sea, Judas entre ellos. Lo digo porque cuando éramos pelados, como decimos, en el colegio de la presentación, preparándonos para la primera comunión, decíamos, la hermana nos decía, la iglesia dice quiénes están en el cielo, los santos. Pero nunca ha dicho quién está en el infierno, excepto Judas. Y estábamos convencidos que Judas estaba esperando compañeros en el infierno. Y uno lee, pero si lo perdonaron desde el tope de la cruz. Esas son las cosas que nos escapan por una visión cultural de el que la hace, la paga. Y se acabó. Y cuando matan a uno en una pena de muerte, ya se hizo justicia. No, se hizo un crimen, no justicia. La sociedad no ganó nada con ese ejecutado. Nada. Una vida menos en millones de personas no cambia la sociedad. Y por eso el Papa Francisco está absolutamente contra la pena de muerte. Ya ha dado orden que en la próxima edición del Catecismo Católico se revise la parte ética y moral de la pena de muerte, porque dice es un castigo irreversible que no da lugar a conversión. Entonces, se cometen muchos errores. Después de que han matado al individuo, el verdadero culpable a la hora de la muerte confiesa, yo sí fui el que maté, no el que ustedes ejecutaron. Sorry, nos equivocamos, pero se equivocaron irreversiblemente. Es lo importante. También la teoría de la justa guerra, que
una justa guerra, sobre todo la guerra preventiva. Antes de que ataquen, para que haya paz, los vamos a exterminar, para que haya paz. Aplicando el lema de los romanos, de la Pax Romana, que era la regla del Imperio Romano, si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. En una sociedad en que el mismo Papa dice que hay más, que estamos en la tercera guerra mundial por sectorcitos separados, pero que ya estamos viviendo en un ambiente de guerra mundial. Por eso el tema es fundamental, es capital. No es un detallito, como me dijo mi amigo musulmán. Estamos en el centro del cristiano, del ser cristiano. Y ahí es donde nos toca revisarnos a la luz de la revelación, a la luz del mensaje de Jesucristo. Son las 7 de la noche y ahora tienen ustedes la palabra si quieren preguntar, clarificar, etcétera, con mucho gusto.